La sociedad ecuatoriana reconoce el valor intelectual y la trascendencia profesional que alcanzan muchos ecuatorianos y ecuatorianas en el ámbito internacional. No lo sé. Probablemente no se lo hace en la verdadera dimensión. Por ello, este espacio de opinión digital abre el reconocimiento y un homenaje a aquellos ecuatorianos notables e ilustres. En esta oportunidad vamos a platicar precisamente desde Quito, Ecuador, hacia los Estados Unidos con Seila Mosquera Bruno, ecuatoriana, nacida en la ciudad de Guayaquil, tiene una maestría en estudios urbanos y hoy se desempeña como subsecretaria de Vivienda en el estado de Connecticut. Muchas gracias, Seila, por aceptar esta entrevista. Bueno, ¿cuál es la tarea que cumple en el gobierno del estado de Connecticut una ecuatoriana tan importante como usted? Muchas gracias. Muchas gracias, Wilman, y gracias por la oportunidad de hablar contigo. Mis tareas como subsecretaria del Estado de Connecticut de Vivienda es proveer subsidios, es proveer políticas para poder desarrollar viviendas que tienen precios cómodos para las personas trabajadoras y de ingresos medios, ya sea para rentar o para comprar. Nosotros proveemos los fondos y básicamente creamos políticas para poder expandir la construcción de estas viviendas dentro de las ciudades y también en los suburbios, como se le dicen acá, los pueblitos más pequeños, pero que tienen muchos más ingresos. ¿Fue fácil llegar a ese cargo que hoy ostenta, Seila? Fíjate, fue como algo no esperado. He trabajado en este ámbito por 22 años. Yo era la presidenta de una organización sin beneficio de lucro, una ONG, que nos dedicábamos a construir. Básicamente, recibíamos fondos de la agencia donde yo estoy ahorita dirigiendo y construimos viviendas para vender y para rentar, proveíamos servicios a los residentes, también a los jóvenes, promovíamos la educación y muy desafiante porque tenemos barreras y como hispana es un ámbito donde el que se desenvuelve es la persona, un hombre blanco, que son los que dirigen muchas de estas organizaciones. Entonces yo soy una minoría, una mujer latina con un acento porque yo nací en Ecuador y vine aquí cuando tenía 23 años. Entonces, inglés es mi segundo idioma y siempre lo digo así mismo. Entonces, fue un poco difícil, pero no presté mucha atención a eso, sino a la meta que queríamos. Y la meta que yo quería era poder asistir a las personas sin ninguna meta de alcanzar, llegar donde yo estaba. Pero parece que el gobernador, con su personal, miró mi hoja de vida y mi experiencia, entonces me invitó a ser parte de su administración. Ahora, como subsecretaria de la Vivienda en el estado de Connecticut, ¿cuántos latinos pueden acceder, pueden llegar a tener su vivienda propia? Naturalmente, con un estatus migratorio debidamente regularizado, entiendo yo. Sí, la minoría, no puedo decir ecuatorianos, pero tenemos un 20% hispanos que entre 20 y 25% en el estado de Connecticut, donde tenemos de todos los países, suramericanos, del Caribe, y los ecuatorianos sí tenemos una gran cantidad entre personas que son legalmente y personas que están todavía buscando vamos a decir, sus documentos para poder ser legales, pero ya sea de que hayan venido pequeños y todavía están en esa espera. Pero sí tenemos una población bastante grande y ellos también tienen acceso a los programas que no directamente apoyamos, porque ahora con la agencia del Departamento de Vivienda, nosotros no tratamos con el público directamente, pero con organizaciones y con la ciudad, los municipios. Trabajamos muy cerca con los municipios, trabajamos muy cerca con las organizaciones para poder dar estos fondos. ¿Y hay ecuatorianos que sí se han beneficiado de alguna manera en los registros estadísticos que ustedes disponen, Seila? Sí, hay muchos ecuatorianos que son dueños de sus propias casas.
Y, o sea, han trabajado y ellos, conozco algunos amigos ecuatorianos que ellos han comprado su propia vivienda y hay algunos que se han beneficiado de las rentas, que son rentas cómodas, basadas en los ingresos de las personas. Acá en los Estados Unidos se dice que si usted paga más de 30% de sus ingresos, usted no está en una vivienda que es accesible financieramente, sino que está pagando mucho más porque necesita dinero para beneficiarse, para educación, necesita dinero para la medicina. Entonces, se mantiene esa categoría, que al menos... Sí. ¿Y cuál es el valor promedio de la vivienda, Seila? De la vivienda accesible. Depende de los lugares y depende del mercado. En las ciudades está entre los accesibles entre 150 y 200 mil dólares. En lugares que no son accesibles, son de 300 mil para arriba. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y ha tenido oportunidad de venir al Ecuador a visitar Guayaquil? Por supuesto. Todos los años mi abuelita me crió y ella todavía está allá en Guayaquil. Tiene 98 años, cumplió. Qué bien. Y estuve en enero visitándolos. Correcto. Y también ha tenido oportunidad de desarrollar o participar en talleres con relación a la temática de trabajo que usted tiene en el Ecuador, según pudimos investigar. Sí, yo hice una colaboración con la Universidad Católica y hicimos talleres. Yo un par de años invité a colegas y dábamos talleres gratuitos para la ONG. Y era en capacidad para proveer ayuda técnica y capacitación para el personal de la ONG que a veces no tienen los fondos para poder pagar a consultores. Entonces, sí, trajimos un par de años, hicimos el viaje donde ellos dictamos clases en la universidad y después los llevé a pasear por el Ecuador. Eso quiere decir, Seila, que en su visita, más allá de lo profesional y lo familiar, también puede advertir el déficit habitacional que afronta el Ecuador. ¿Qué apreciación tiene usted de este tema? Sí, porque te voy a decir que yo viví en el Guasmo, que es una población bastante pobre al principio de esos establecimientos. Y nosotros tuvimos, la ayuda que nosotros estábamos proveyendo como voluntarios, era específicamente al Guasmo Sur, donde trabajábamos con una organización llamada Mi Cometa, donde ellos estaban trabajando en vivienda con las personas que son parte de esa organización. Y es lamentablemente difícil a veces poder hacer las cosas que hago acá en los Estados Unidos y ver la situación en Ecuador, que es muy caótica, básicamente. Sí. Las cifras lo dicen. Aproximadamente 2.150.000 hogares ecuatorianos no disponen de vivienda propia. Y sin entrar en cuestionamientos al presente gobierno del señor Lenín Moreno, precisamente una de las propuestas de campaña fue dar vivienda a muchos ecuatorianos y a partir de allí, naturalmente, dar trabajo a quienes participen en los planes habitacionales. No ha ocurrido nada de ello y es frustrante realmente porque las cifras de gente que no tiene vivienda propia, vivienda digna, ha aumentado. En tales circunstancias, pregunto yo a Seila si es posible que las experiencias que usted tiene en los Estados Unidos en materia de vivienda popular podría incorporarse al Ecuador para dar solución y naturalmente con la participación de inversionistas internacionales que podrían interesarse en este objetivo, Seila. Eso sería fantástico, si hubiera una oportunidad de poder llevar los conocimientos y poder, básicamente tú no puedes replicar 100% lo que se hace acá, pero sí un 50%. Claro. En los talleres que nosotros dábamos, muchas veces no es que nosotros vamos a enseñar, porque siempre aprendemos de todo el mundo, sino que vamos a explicar las experiencias que hemos tenido y entonces para que las personas aprendan o miren esas experiencias vividas y poder coger un ámbito diferente, ¿verdad? Y
se puede replicar muchas cosas, se puede avanzar, pero siempre tiene que estar, el gobierno tiene que estar presente, Claro. porque es una manera, ya sea estatal o local, con las municipalidades, porque trabajamos también con muchos municipios acá y con los alcaldes. Entonces, formulando un plan de trabajo, un plan de cómo ayudar a las personas, porque tampoco es regalar. Acá nosotros no se regala, porque Sí. las personas son trabajadoras, pero lo que pasa es que la clase obrera, la clase que no tiene tanto dinero para poder comprar una vivienda ya hecha, tienen que esforzarse y mirar otras oportunidades. Entonces, el hecho de que pueda ser un municipio en el país una agenda donde se pueda prácticamente mirar y planear cómo ayudar a las personas, donde provee trabajo, porque también la construcción te da muchas oportunidades para proveer trabajo. Sí, y entonces hay el interés del inversionista internacional. ¿Usted lo advierte? ¿Podría haber esa posibilidad en concreto o hay que trabajarla fuerte desde el Estado ecuatoriano? Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Siempre hay que trabajar de allá y siempre hay que tratar y involucrarse como voluntaria. Ayudé un poco, pero se necesita mucho más. Seila, muchas gracias. Ha sido muy grato platicar con usted y qué mejor con una ecuatoriana que tenga tanta importancia y una responsabilidad muy amplia en la administración de una gestión desde el Ministerio de la Vivienda en el estado de Connecticut. Un gusto, muy agradable platicar con usted, Seila. Muchas gracias, Golmeni. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ha sido Seila Mosquera Bruno, ecuatoriana, nacida en Guayaquil, y quien se desempeña como subsecretaria de Vivienda en el estado de Connecticut, aquí en el testimonial. Muchas gracias.